Y vamos a hacer una revisión muy rápida de la tarea, ¿ok? Lo que veo que se captó muy bien y quedó claro que era de alguna forma lo más importante de este ejercicio es precisamente la declaración de planos, ¿no? Tenemos aquí dos geometrías, una que es precisamente esta línea que sigo inclinada yo con mi cursor y otra que es de este lado, que pues obviamente necesitan de la declaración de planos para generarse apropiadamente. Y la condición final que utilizan ese par de geometrías, de salientes, pues es precisamente pues hasta el siguiente, no es la manera más limpia, digamos, de poder llevarlo a cabo. De hecho, aquí veo que sí está hecho hasta el siguiente uno y está hecho seguramente también hasta el siguiente, este otro uno. Bueno, este está a 36 milímetros. Recuerden, si tú le pones una profundidad cualquiera y de repente comienza a cambiar la geometría, digamos que alguna de estas aristas o extrusiones se vuelva más corta, pues entonces tu intención de diseño va a dejar de conservarse. En este tipo de situaciones siempre es recomendable que utilicemos hasta el siguiente. En este caso, lo que podría estar sucediendo es que alguna geometría, de hecho es lo que está sucediendo justamente, esté saliendo un poquito de ahí de hasta dónde debería de llegar realmente, y entonces pues esa parte de la geometría no va a encontrar un hasta el siguiente, ¿no? Entonces sí hay que ser muy cuidadosos con en dónde están coincidiendo precisamente las aristas que estamos cerrando. De hecho, por ejemplo, si quitar esta coincidencia, oh, me está dejando seleccionar. Ah, perdón, es que no estoy en el croquis, una disculpa. Este croquis no es. Y este sí es. Sí, entonces, siempre que no encuentre en algún punto en donde es que debe de coincidir, pues hasta el siguiente te va a dar ese problema, ¿no? Te va a decir, sabes que no encuentro hasta dónde es que debo de llegar. Ahorita no se preocupen por esto, ahorita vamos a reparar un poquito de eso. Sí, entonces ahora sí, en este caso, hasta el siguiente, pues tiene que encontrar en dónde debe llegar, ¿no? Es ese, digamos, el error más común que tenemos cuando utilizamos hasta el siguiente, que nuestra geometría no está bien delimitada con respecto al sólido que ya es existente y al no encontrar un punto en donde detenerse, pues hasta el siguiente falla, ¿no? En este caso, teníamos por aquí la situación de que el croquis no quedaba completamente definido. Voy a hacer algunos control Z más para dejarlo como se encontraba inicialmente, que debería ser más o menos ahí. ¿Sí? Y normalmente cuando no tienes mascotas que te indiquen precisamente cómo se debe definir completamente el croquis, te va a pasar normalmente con geometrías que incluyen arcos. Lo que va a hacer falta va a ser sin duda relaciones de tangencia. Si ya una vez establecidas esas relaciones de tangencia, se comienza a definir mucho más la geometría. Por ejemplo, aquí esta no está puesta como coincidente, la puedo hacer, por ejemplo, que vaya colineal con la arista ya existente. Y en este caso hacemos dos cosas. Primero, garantizamos que es hasta el siguiente. Y en segunda, pues logramos que el croquis quede completamente definido, ¿no? Recuerden, para fines de calificación de este curso, es muy importante que todos sus croquis queden siempre completamente definidos. De hecho, es un punto en donde se pueden llegar a deducir puntos si es que hiciera algo mal, ¿no? Y como recordatorio, sus croquis que no están completamente definidos a la izquierda de su nombre, pues aparecen con un signo de menos, ¿no? Entonces es muy fácil para mí darme cuenta cuando no se está cumpliendo con esa condición. Fíjense, ahora ya establecí yo que esta línea que estamos trazando sea colineal con la arista que ya existe en el modelo y hasta el siguiente ahora sí está funcionando de una manera correcta. Es igualmente un poquito de planeación en el diseño, en cómo se hace el modelo. Por ejemplo, este corte que corresponde precisamente a este que aparece aquí en el modelo original, yo lo hubiese agregado desde el principio en el primer sólido que estamos haciendo, para que después, cuando se aplica hasta el siguiente, esta geometría de acá arriba, bueno, pues que no afecte realmente el corte que está haciendo aquí, ¿no? Que no se la vaya a llevar. Sí, pero como les digo, conforme agarren experiencia, van a ir también agarrando ese tipo de planeaciones, ¿no? Obviamente siendo así, pues aquí nos faltaría todavía, en este caso, acotar este arco, que no me acuerdo cuánto es, le voy a poner una cantidad por ahí cualquiera, R50.
Sí, y aunque sí queda completamente definido, yo creo que es una solución un poquito menos elegante, ¿no? Que si le agregáramos desde un principio en nuestro sólido principal. Sí, en este caso ya queda completamente definido. Y bueno, son las mismas observaciones para todos los croquis que tenemos aquí, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos faltaría una relación de concentricidad entre el arco y el barreno mismo que se está llevando a cabo, ¿sí? Y eso lo deja completamente definido. Por ahí, por supuesto, esta va a perder un poquito de su referencia, pero es por lo mismo, ¿no? Porque el croquis no se encuentra en este momento completamente definido. Entonces sí es como importante que ustedes vayan agregando, si hace falta, algunas líneas de referencia adicionales, ¿no? Por ejemplo, yo hice aquí en este momento esta línea constructiva, que la puedo hacer que coincida con el centro del círculo. ¿Sí? Si se fijan cómo empieza a definirse un poco más el croquis. Y en este caso, la recomendación es que no traten de hacerlo tratando nada más de parchar, ¿no? Por ejemplo, aquí estas líneas rectas, pues no coinciden para nada con este arco que es el que estamos tratando de reflejar. En estas situaciones en que vas a, digamos, a heredar geometría desde sólidos que ya existen, lo más recomendable siempre es utilizar la herramienta de convertir entidades. ¿Sí? Entonces puedo convertir toda esta cara como una entidad y tratar de quedarme únicamente con lo que me interesa. Voy a quitar, por ejemplo, estas líneas rectas, igualmente esta que aparece de este lado. Y entonces ahora mis puntos finales los quiero coincidiendo con la geometría que acabo de generar. Voy a quitar esta coincidencia para reflejarlo hacia acá. Si bien la cota ya cambió, ya se volvió alineada, no es horizontal. Voy a modo cota. Ahí están los 10. Y aquí vale la pena que establezcamos relaciones de simetría. Pueden ser estas simétricas. Puedo hacer lo mismo acá arriba también con simetría, o bien puedo hacerlas que se alineen los puntos, perdón, que sean esta par de líneas colineales. O sea, hay muchas opciones, ¿no? Ahorita lo único que estoy haciendo es tapear con estos puntos finales. Y lo que sí va a hacer falta va a ser la herramienta de recorte, pues para que no tengamos que utilizar después el selector de geometría dentro de la herramienta de extrusión, en este caso de extrusión de corte. ¿Sí? Entonces es muy importante esto, ¿no? Que garanticen que todos sus puntos finales se encuentran en donde deben de estar. Y aquí les doy otro truco, en este caso no tengo yo una distinción clara entre qué es lo que está croquisado y qué es lo que estoy yo viendo reflejado desde otra geometría ya existente. Lo que se recomienda en estos casos es que le quites la visibilidad al sólido y lo puedes hacer en cualquiera de las operaciones que ya tienes generadas, simplemente con un clic y en el menú contextual lo podemos ocultar. Y si se fijan, me quedo únicamente con el croquis. Aquí, por ejemplo, hay una línea adicional que no necesitamos. Y ahora sí, recurro a la herramienta de recorte. Ahí está, para quitar todo aquello que no voy a necesitar de estos trazos. Ahí me está fallando un poquito la puntería. Igualmente esta línea ya no sería necesaria. Sí, pero sobre todo es importante que el croquis quede completamente definido. Igualmente, en cualquier operación que haya generado el sólido con el que estoy trabajando, en este caso hay un solo sólido, podemos hacerle otra vez clic en mostrar y vemos cómo la solución que estamos dando se vuelve pues, un poquito más elegante, ¿no? Sí, entonces mi recomendación siempre va a ser, cuiden mucho esto, ¿no? Que sus croquis queden completamente definidos. En este caso, obviamente, lo que va a hacer falta otra vez van a ser las tangencias. ¿Sí? Ahora ya está completamente definido. Y ahora sí, ningún croquis de esta pieza queda sin estar completamente definido. ¿Bien, se entiende? Vamos a continuar Sí, entonces. Y vamos a continuar en donde nos quedamos del tema de matrices, ¿no? En general en inglés a todas estas operaciones no se les conoce como matrices, en realidad son arreglos. Y entonces por eso es que en este tema veíamos al final de la clase pasada lo que era la simetría, ¿no? A su manera también es un arreglo, simplemente reflejado en un plano que nosotros elijamos. Y entonces ahora vamos a continuar con matrices lineales, pero con la opción especial que se conoce como solo matriz a repetir.
Para esto vamos a abrir, por favor, igualmente de la lección 5 de los casos de estudio, el archivo sit pattern. Ahí está. Entonces, lo que queremos hacer es que esa entrada del conector de clavija se repita, pero que se repita a distintas distancias hacia uno y hacia el otro lado. Cuando tenemos eso, es precisamente cuando utilizamos la opción que se llama solo matriz a repetir, que básicamente no va a ser una matriz en dos dimensiones que tú elijas para llenar todo el espacio, sino que únicamente va a ser en cada dirección los elementos que tú necesitas. Vamos a verlo un poquito aquí en el contexto del ejercicio. Aquí es importante destacar que este ejemplo de ejercicio está utilizando por aquí una operación especial, que es una operación de librería. Las reconocen precisamente porque tienen estos como tres libritos que están incluidos ahí adentro. De hecho, ahí pueden ver ustedes qué operaciones generaron esto. Esto lo hacemos cuando tenemos algunos elementos que tenemos que estar reciclando en uno y en otro modelo, ¿no? Lo volvemos una operación de librería y así cuando haga falta, déjenme ver si tengo por aquí alguna localizada, pues simplemente hay que arrastrarlo y pegarlo en el mismo modelo, ¿no? De hecho, no tengo aquí nada de librería. Estos son otro tipo de librerías, pero bueno, geometrías, en este caso también tenemos algunos croquis, anotaciones, etcétera, etcétera. Todos esos pueden utilizarse como operaciones de librería. Si aquí, por ejemplo, puedo agregar aquí un saliente. Si la misma librería tiene ya su configurador y demás, si nos queda tiempo en la parte del último parcial, podemos ver este tipo de temas avanzados, ¿ok? Ahorita nada más es importante que reconozcan el icono por lo que está haciendo. Bien, entonces vámonos por favor a la pestaña de operaciones y vamos a comenzar una matriz lineal. Y en ambos casos, tanto en dirección 1 como para dirección 2, vamos a asegurarnos de que estamos utilizando separación e instancias. Para que tengamos una vista previa de una vez de lo que vamos a generar, por favor, en el selector de operaciones para la matriz, vamos a seleccionar la operación de librería. Y ahí ya nos aparece seleccionada. Entonces vamos a ver qué nos dice por aquí el ejercicio. Nos dice que en una dirección, en este caso hacia la dirección derecha de la operación que estamos llevando a cabo, dice que tiene que tener 30 milímetros de separación. Entonces vamos a capturar la dirección 1, 30 milímetros. Obviamente recuerden, necesitamos un vector de dirección que nos diga de referencia hacia dónde va a suceder esto. Entonces cualquier arista que apunte en la dirección es más que suficiente, ¿no? Dijimos que era hacia la derecha, entonces obviamente vamos a invertir la dirección de la operación y vamos a dejarlo únicamente en dos entidades. Para la dirección 2, de hecho se fijan, la dirección es paralela con la 1, solo que en esta ocasión no estamos haciendo hacia la derecha, sino hacia la izquierda. Igualmente vamos a poner ahorita 30 milímetros, ahorita voy a avanzar un poquito en el ejercicio para que vean la diferencia real. Y en vez de 30, ¿qué les parece si ponemos 40, ¿no? Entonces, dirección 2 igualmente puede ser cualquier arista que vaya en la misma dirección que queremos. En este caso voy a seleccionar cualquiera de aquí arriba. Pongo dos entidades y la quiero hacia el otro lado. Y lo que pueden ver, de hecho por eso es conveniente que aumentemos aquí a otro, vamos a dejar 40. Si se fijan lo que está pasando es algo muy similar a que si seleccionáramos nosotros nuestra dirección en 2D. De hecho voy a hacer el ejemplo. Perdón, no era la cara, era la arista. Ahí está. Esto pasaría si nosotros utilizáramos dos direcciones que son perpendiculares entre sí o a cualquier ángulo arbitrario que ustedes puedan tener acceso a través de las aristas, ¿no? Fíjense lo que va a suceder cuando yo le digo solo matriz de operación a repetir, que siempre se va a encontrar aquí dentro de la dirección 2, es un checkbox. Si yo lo marco, en vez de llenarme una matriz completa, vamos a darle un poquito más de componentes al preview para que se vea la operación. Si yo marco únicamente solo matriz de operación a repetir, fíjense que no me va a rellenar toda la matriz. Solo me va a agarrar los elementos que se deben de repetir en cada dirección. Y aunque en este momento, haciéndolo en una operación
que tiene dos direcciones distintas, no se ve su efecto. Fíjense lo que pasa cuando seleccionamos direcciones que son paralelas. Entonces la dirección 2, en vez de seleccionar una arista perpendicular a la de dirección 1, voy a agarrar una paralela y aquí les va la diferencia. Déjenme lo desmarco, le dejo la dirección que originalmente tenía. Lo que va a hacer es que va a tratar de hacerlas en ambas direcciones, pero empalmadas como si tratase de hacer una matriz como tal, ¿no? Sin embargo, si marcamos la opción de solo matriz de operación a repetir, ¿sí? Yo puedo tener repeticiones en una dirección con una separación y en la otra dirección con otra separación distinta. De hecho, la opción de solo matriz de operación a repetir se utiliza normalmente en estos casos, ¿no? Que en un sentido quieres una distancia, en el otro sentido quieres otra distancia para la repetición de las instancias. Entonces ahora sí vamos a poner aquí dos instancias en cada dirección. Y en esta segunda dirección podemos poner cualquier cantidad que ustedes quieran, ¿no? Por ejemplo, vamos a dar 25. ¿Sí? Y ven cómo esta se empieza a desplazar una distancia de manera independiente a lo que está pasando en la dirección 1, ¿no? Por ejemplo, iban 40, 50. Bien, esta es justamente la aplicación más directa que tiene la opción de solo matriz de operación a repetir. Vamos a aceptarla. Y vamos a revisar qué nos piden para terminar el ejercicio, ¿no? Eso es todo, ¿no? Simplemente ejemplificar cuál es la diferencia entre utilizar o no la casilla de solo matriz de operación a repetir. ¿Se entiende? Sí, está claro. Muy bien. Vamos a continuar entonces con la siguiente parte. Yo no voy a guardar los archivos. Y ahora vamos a ver lo que es una matriz conducida por croquis. A grandes rasgos lo que va a suceder es que tú vas a generar tu semilla o tu operación a repetir. Y en un croquis adicional tú vas a poner únicamente puntos, ¿no? Puntos de croquis. Y la idea es que cada uno de esos puntos de croquis va a replicar precisamente la operación u operaciones que tú estés generando. Igualmente pueden ser operaciones, sólidos, caras, lo que tú quieras se puede replicar de esta manera. Entonces, a manera de ejemplo, vamos a abrir por favor, perdón, déjeme ver cuál es el archivo. No hay archivo como tal aparentemente, creo que tenemos que hacerlo nosotros. De todos modos, déjenme revisarlo para no irnos muy lejos de lo que tenemos que hacer. Entonces, en casos de estudio, perdón, a mí se me olvidó darlo, va a ser Sketch Driven la pieza que tenemos que abrir. Ahí está. Entonces, esta pieza contiene únicamente tres operaciones, la que genera la placa, un agujero realizado a través del asistente para taladro y tenemos una matriz lineal que es la que estamos viendo, perdón, en este momento. Vamos a ponernos normal a la superficie. Recuerden, la tecla rápida es control 8. Y lo que nos pide el ejercicio es que hagamos más repeticiones de esa misma instancia utilizando este croquis que estamos viendo aquí. ¿Sí? Entonces va a ser una serie de puntos que nosotros vamos a colocar y los vamos a colocar sobre una línea. Entonces para eso vamos a comenzar un nuevo croquis en la cara frontal de nuestro modelo y a través de una línea constructiva cuya coincidencia sea el centro del círculo, vamos a trazarla hasta la orilla, en este caso el vértice que genera arriba a la derecha nuestro modelo. Y vamos a colocar 1, 2, 3 y 4 puntos, perdón, solamente 3 puntos, acotando de esta manera. Ojo aquí, el punto no se debe poner en la instancia que vamos a repetir, porque si no trataría en este caso de cortar material que ya no existe, ¿no? Esto generaría probablemente un error. Entonces vamos a la herramienta de punto aquí arriba en nuestra pestaña de croquis y dijimos vamos a poner 1, 2, aguas con la coincidencia en punto medio, no la vamos a agregar, y 3 puntos. Bien, entonces lo que sigue es nada más agregar las cotas, como nos estaba indicando por ahí el diagrama. Si recuerdo bien, entre este punto y este punto tenemos una cota alineada. Recuerden, con clic derecho bloquean la cota, que debería ser, según yo, de 225. Y después los otros dos desde el punto superior derecho tienen 125 iguales.
Bien, tenemos un croquis que se encuentra completamente definido. Esto es justamente lo que estábamos buscando. Entonces vamos a salir del croquis y vamos a expandir dentro del menú de matrices la que tenemos como matriz conducida por croquis. Si se fijan, la interfaz es mucho más sencilla. El Property Manager tiene muchas menos cosas que tenemos que agregar. El primero nos da este iconito que nos dice que va a ser un croquis que ya tenga puntos agregados. Entonces, en este caso, vamos a seleccionar cualquier elemento del croquis que ya trazamos, o bien podemos expandir nuestro árbol de diseño que está aquí flotante y seleccionar directamente aquí el croquis. Las operaciones y caras, en este caso, serían el agujero con nombre hole. Y se fijan, como decíamos, tiene las opciones para que tengamos eh, caras o bien sólidos, ¿no? En nuestro caso nos vamos por operaciones. Matriz de geometría, recuerden, ya dijimos que es importante que si todos los agujeros o todos los detalles que estás tratando de reproducir tienen la misma condición final, entonces tener marcado matriz de geometría va a hacer que el cálculo o la reconstrucción sea mucho más rápida. Vemos aquí una vista parcial, está completa, entonces podemos dar a aceptar la operación. Y ojo con esto, cuando utilizas una matriz conducida por croquis, no se oculta automáticamente el croquis, de hecho sigue allí vigente. Entonces, como recordatorio, hacer un solo clic y esperar el menú contextual nos permite ocultar ese croquis, ¿no? Si quisieras hacerlo de una forma más general y quisieras ocultar todos los croquis que aparecen, que normalmente no recomiendo un archivo de pieza, recuerden, aquí en el ojito podemos decirle que nos oculte todos los croquis que se encuentran aquí. Bien, entonces yo no recomiendo esto en archivo de pieza, tal vez en archivos de ensamble sí, aquí no. Cuando es pieza, lo mejor es ir ocultando cada croquis de manera individual. Bien, ¿dudas entonces con matriz conducida por croquis? Diego, ¿esa es la herramienta que comentabas que se puede utilizar en ensamblajes con la colocación de tornillos? Sí, de hecho, esta es una de ellas. De manera general, cualquier matriz que tú generes aquí dentro de tu pieza, después puede utilizarse para generar tornillería automática. Y cualquier matriz en Ah, absoluto que ok. tú hagas. Ok, Bien. gracias. Ok, paso siguiente. Vamos a utilizar una herramienta bastante útil, un poquito tramposa me parece a mí, pero a veces sí nos hace la vida un poquito más fácil. Y es la herramienta de definir croquis completamente. Bien, ahorita voy a regresar a explicar un poquito de cómo funcionan estas tres opciones de cadena, base y coordenada. Vamos a irnos a la siguiente diapositiva. Y esto es lo que vamos a hacer. Vamos a colocar 4 puntos en un croquis nuevo en las posiciones que se muestran aquí. Por supuesto, podría suceder en el mismo croquis, ¿no? Simplemente quiero separar un poquito una operación de la otra, ¿no? Entonces vamos a hacer un croquis nuevo y las posiciones que nos piden son como en diagonal hacia la derecha. Entonces, herramienta de punto, y va una. Vamos a utilizar esta de referencia, según yo después va a estar alineada. Y tenemos esto. ¿Cuál es la idea ahora? Que si nosotros estar poniendo cota por cota, podamos tener todas estas cotas de manera automática. Y ahorita nada más las vamos a editar. Para eso, vamos a tratar de alinear horizontalmente estos puntos. Si se fijan, no me lo dejaría hacer porque yo necesitaría en realidad un punto que estuviera aquí también, ¿no? Pero decíamos, si yo pongo un punto aquí en este nuevo croquis, cuando estoy a punto de hacer una matriz conducida por croquis, lo que puede suceder es que trate de cortar material que ya no existe y eso es propenso a generarme un error. Lo que podemos hacer es utilizar una línea constructiva que coincida precisamente al centro del círculo que es nuestra base y la podemos hacer pasar por todos ellos. O de manera alternativa, solo lo puedo hacer llegar hasta el primer punto que tengo. Si se fijan, permití que se agregara una relación horizontal. Y lo que puedo hacer ahora es alinear horizontalmente estos dos puntos. Y por su lado, alinear horizontalmente también a los dos puntos que se encuentran en la sección superior. Ahora sí, se viene la magia. Justo donde está el botón de visualizar o eliminar relaciones, si ustedes expanden, viene este botoncito que dice definir croquis completamente. Vamos a hacer clic en él y vamos a explicar de manera muy rápida qué es lo que hace su Property Manager.
Te dice, ¿a quiénes quieres definir? ¿A todas las entidades del croquis o únicamente a las entidades que tú vayas seleccionando? En nuestro caso, la línea de referencia que utilizamos ya se encuentra completamente definida, ¿no? Y solamente quedan libres los puntos. Entonces, si utilizamos todas las entidades del croquis, entonces esto puede funcionar como nosotros lo necesitamos, ¿no? Luego le vas a dar algunas limitaciones, le vas a decir, ¿quieres que agregue relaciones? ¿Y cuáles relaciones quieres que yo sea capaz de agregar? En este caso, nosotros manualmente ya habíamos agregado estas relaciones de horizontal y de horizontal a la línea, entonces en nuestro caso ya no hace falta agregar más relaciones. Si no las hubiésemos agregado, por supuesto, esto hubiese servido muy bien, ¿no? Porque si se fijan, podemos agregar horizontal y vertical. Puede haber colinealidades, perpendiculares, etcétera, etcétera. Básicamente cualquier tipo de relación que nos encontramos nosotros cuando las agregamos manualmente, se pueden agregar también aquí de forma automática, ¿no? En este caso lo desmarcamos. Cotas. Cotas, como decíamos, tiene tres distintos esquemas en que podemos nosotros llevarlas a cabo. Cuando es cota de cadena, lo que va a suceder es que las entidades que se encuentren en una misma línea les va a agregar cotas que van a seguir una tras otra. Esto es una cadena precisamente, ¿no? Se puede ver aquí en esta cota horizontal, en las verticales en este ejemplo no hay nada, entonces no hay mucho que verle, pero es esto, ¿no? Y la última, como no se encuentra completamente alineada con esta, le agrega una cota que va a partir de nuestro origen. Entonces, eso es una cadena. Cuando es línea base, todas las cotas se acotan con respecto al origen. Ahorita digo con respecto al origen, pero van a ver que podemos elegir nosotros el origen que querramos. Y por último, la cota de coordenada agrega por aquí una línea base, que es nuestro cero, y simplemente te va diciendo con respecto a esa línea base cuál es la distancia de cada una de nuestras cotas. Bien, entonces son tres esquemas distintos de acotamiento. ¿Cuál utilizamos? El que nos pida el estándar que nos esté solicitando nuestro empleador, ¿sí? Entonces, otra de esas cosas en donde no existe una respuesta correcta. A veces por espacio se utiliza mucho el sistema en forma de coordenada, porque si se fijan, no agrega tantas cotas y te da exactamente la posición que debe de llevar cada uno de los detalles. Entonces, vamos a utilizar, si quieren por ahora, unas cotas de cadena. Bueno, déjenme no fallarle al ejercicio. No, perdón, no es cadena, van a ser de línea base. Recuerden, cuando están todas asociadas con respecto al punto de origen, es de línea base. Y lo que nos está diciendo o nos está pidiendo es quién es mi línea base, no quién es el origen que yo voy a estar utilizando. Aquí me pide una configuración para cotas horizontales, una para verticales. Nuestro punto de origen sería precisamente el centro de aquí. Para las verticales, refiriéndose al ejemplo, no importa si es de línea base o si es de cadena, solo es una cota, ¿no? Entonces vamos a poner cualquiera de ellas. E igualmente, nuestra referencia o nuestro punto de partida sería el punto central. Después, colocación de cotas. ¿Quieres que aparezcan debajo del croquis? En nuestro caso parece que sí, y a la izquierda del croquis. Entonces dejamos debajo del croquis y a la izquierda del croquis vamos ahora sí a aceptar la operación y automáticamente se agregan las cotas o todas las cotas que vaya a necesitar nuestro croquis. La idea es que siempre que hagas esto, como su nombre lo dice, el croquis va a quedar completamente definido. ¿Qué queda en ti? Bueno, pues darle un poquito de orden a las cotas y por supuesto de darle los valores que deberían de llevar. Entonces vamos a hacer esto rápidamente de los valores. La vertical son de 50. Y las horizontales tenemos 110, 165, 220 y 275. Bien, entonces esto es un esquema de acotamiento que es relativamente rápido. La única desventaja que yo le veo es que te las deja muy desordenadas, ¿no? Si vieron la primera vez que aceptamos definir completamente el croquis, pues sí te las puede dejar todas por ningún lado, ¿no? Es, lo único que tienes que hacer es acomodar. Entonces ahora sí podemos salir del croquis. Procedemos a hacer la matriz conducida por croquis.
Ya está preseleccionado el croquis 2 y la operación, por supuesto, pues sería el agujero con nombre hole. Igualmente me corresponde a mí ocultar el croquis después de esto. Y tenemos el ejercicio completo. Entonces, dudas, primero con matrices conducidas por croquis y segundo con la opción de croquis de definir completamente el croquis. No, todo claro. Sí, están muy versátiles, ¿no? Ok, vamos a ver qué ejercicios vamos a hacer para el día de hoy. En el tema 5 de matrices vamos a hacer del 19 hasta el 23, si no me equivoco. 22, que este ya tiene un poquito de matrices lineales y de simetría. Y el 23 que tiene las circulares, que también sabemos son bastante sencillas, ¿no? Ya el 24, este se los dejo más como un reto para ustedes, está muy interesante, nos dan un dado que tiene, creo que solamente una de las caras, y a través de puras matrices y demás, ustedes tienen que hacer el resto de las caras. Se los dejo como ustedes, como un reto para su tarea, ¿ok? Bien, entonces desde el 19 hasta el 23, por favor, vamos a comenzar.
Bien, vamos a continuar. El primer ejercicio es, creo yo, bastante sencillo. Simplemente se trata de hacer una matriz lineal, en este caso en 2 dimensiones. Y el único detalle por ahí es que pues, hay que agregar algunas instancias de ignorar que van a ser precisamente las tres que nos quedan aquí al centro, en este caso mostradas en círculos blancos. Eso es básicamente todo. De hecho, es una única operación la que nos piden, que es pattern hold. Entonces no hay que hacer más que una sola selección. Oye, Diego, en ¿Sí? ese caso, ya ves que nos habías enseñado que se pueden hacer de dos formas. Ajá, Uno es hasta una referencia ajá, y la otra es creando instancias a cierta distancia. así es. A mí se me complica un poquito la segunda, la que es hasta una referencia. Si me aprendo únicamente la primera, ¿hay inconveniente? En absoluto, pero si quieres de todos modos, vamos a tratar de revisar hasta la referencia. Déjame nomás voltear a ver cómo está precisamente el ejercicio, que sería este. Entonces, mira, hasta la referencia en este caso nos va forzosamente a forzar a saber en dónde se encuentra uno de estos agujeros, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer esta horizontal hasta la referencia, sabiendo que debe de llegar a 15. Ahí está. Ahí está. Entonces, y aquí algo que no les había mencionado, podemos aprovechar precisamente que tenemos acá abajo estos recuadritos, aquí podemos hacer modificaciones rápidas y sobre todo nos da una identificación muy clara de qué dirección es cada uno, ¿no? Para que no regreses aquí al Property Manager y estés manipulando pues las cosas que no son adecuadas. Entonces, por ejemplo, dijimos que en esa dirección horizontal voy a utilizar hasta la referencia. Si yo utilizara hasta la referencia, lo único que sé es que este agujero final, pensando en que la pieza es simétrica, pues tiene que estar a 15 milímetros de esta arista que va a ser la orilla. ¿Sí? Este agujero sería 15 milímetros de esta. Entonces, si yo marco hasta la referencia, mi referencia sería esta arista última, la que voy a tomar precisamente como el punto final de mi cota. Pero como solo quiero que esté a 15 milímetros de esa referencia, en este campo agregaría una equidistancia de precisamente esos 15 milímetros. En este caso, como es una geometría circular la que estoy utilizando, puedo utilizar su centro de gravedad como la referencia interna desde la cual se va a estar midiendo precisamente ese espacio. Y después la separación que nos están pidiendo es de 40, o bien nosotros podemos agregar directamente las 5 instancias. ¿Sí? Y automáticamente va a hacer esa separación. No sé si se lo explico un poquito mejor por ahí, Edgar. Sí. ¿Sí? De hecho, sí terminé la pieza con la de separación de instancias. Ajá, Lo que hice hacer hasta la referencia es donde se me olvidó poquito, pero ya ajá. quedó claro. Va, Gracias. de todos modos recuerden, ahí están los videos también pues, como referencia, ¿no? En este caso. Ok. ¿Sí? Ok, vamos a continuar entonces con el siguiente, que sería no sino ¿no? Que es realmente una matriz conducida por croquis. Déjenme ver cuál es la orientación que más nos conviene. Sería la frontal. Sí, entonces pues tampoco hay mucho que revisar, salvo este detalle, ¿no? Que las cotas que nos están dando están con respecto precisamente al centro del rectángulo que ya está recortado. Entonces, allí podemos utilizar esta línea constructiva de manera auxiliar, que parte ahora sí del punto medio de esta arista, e igualmente para el otro sentido. Y a partir de esas, ya una vez que colocamos nuestros puntos que van a generar las instancias, podemos aprovecharnos un poquito. Bueno, ahorita ya están aquí todas puestas, déjenme lo quite para que salga. Podemos aprovechar la herramienta de definir el croquis completamente, ¿no? Y con esto se nos hace un poquito más fácil poner sobre todo cuando son muchas cotas, ahí es donde se aprovecha mucho más esa herramienta, ¿no? Este está muy interesante, de hecho. Creo que de hecho yo ni le atiné al número de circulitos que lleva, pero bueno, les explico más o menos cuál fue mi enfoque, ¿no? Mi enfoque
fue hacer igualmente hasta la referencia. Para el caso de los horizontales, otra vez les digo, fíjense mucho en estos cuadritos para que sepan qué va en cada sentido. Mi enfoque fue hacer la mitad de los agujeros y luego hacer una simetría. De hecho, creo que el ejercicio así lo solicita. Entonces, en la dirección vertical, sí sabemos que son 12 milímetros y que vamos a tener únicamente dos instancias. Pero en la horizontal, pues realmente no podemos obtener, o bueno, claro que podríamos, pero no es elegante que nosotros hagamos aquí una cuenta de agujerito por agujerito cuántos van quedando, ¿no? Y precisamente por eso es que nos dan aquí que entre los agujeros debe de haber 10. Es decir, en nuestra dirección 2, la separación entre ellos, aquí lo estamos seleccionando como separación, debe ser de 10. Pero ahí te puedes guiar precisamente, perdón, en este diagrama de aquí arriba, para utilizar hasta la referencia, para que hasta la referencia te diga que vas a utilizar como punto final o como arista de referencia la derecha de la pieza, aquí la estamos viendo de hecho en verde, y a partir de esa arista yo voy a hacer una equidistancia de 10 milímetros, es decir, después de esos 10 milímetros pues ya no tiene que aparecer nada, ¿no? Y así te evitas estar contando cuántos agujeros hay en total. Lo siguiente que tienes que saber es que tienes esta separación de 20 milímetros entre cada serie de agujeros. Entonces, sabiendo que son 5 de ellos en cada una de esas series, lo que puedes hacer es utilizar instancias para ignorar. Bueno, pues para ir quitando precisamente esos que no vas necesitando, ¿no? Ya después de eso, vamos a aceptar, pues lo único que te falta es hacer una simetría. Y esto es lo interesante de este ejercicio, ¿no? Que estás haciendo una simetría de una matriz. Es decir, cualquier operación en realidad se puede utilizar para hacer simetrías y además matrices, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso tenemos operaciones de operaciones, que es lo que está pasando aquí. Si se fijan, no me puse a hacer otra vez una segunda matriz para hacer cada una de estas. Más bien le hice simetría a esta matriz que creé en el paso anterior y justamente es lo que están viendo ustedes aquí reflejando. Bien, ¿dudas con ese método? No, todo claro. Bueno, no tiene mucho que hacer, simplemente hay que hacer una revolución de dos instancias y nada más hay que saber pues que se deben de seleccionar tanto en este caso el corte como su redondeo, ¿no? Y es prácticamente todo lo que está sucediendo. Ahí están separaciones iguales para llenar 360 grados, 12 instancias y la selección por ahí de las operaciones. Aquí hay algo muy importante. Aquí sí la matriz de geometría yo creo que sí va a ser un trabajo un poquito más notable, ¿no? Por ejemplo, ahí precisamente en esa matriz, si se fijan, es lo que se está tomando la mayor parte del tiempo de reconstrucción de esta pieza, ¿no? 0.25 segundos, ahorita que está marcada la matriz de geometría. Si dejo que calcule para cada uno de las instancias la condición final, en vez de esos 0.25 se va hasta 0.33. Entonces, si se fijan, utilizar la casilla de matriz de geometría realmente sí empieza a tener impacto cuando tienes matrices que son a base de distintas operaciones, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Y finalmente, de hecho creo que este era primero, en este caso hicimos primero una matriz a partir de la operación de corte, que es la que está aquí arriba, son 3 instancias únicamente, ahí nos dice la separación. Después hacemos otra matriz para repetir, y este es muy importante, solamente se está seleccionando, si se fijan, la operación de circular cut. La otra operación que me genera toda esta cara cilíndrica que estoy señalando ahorita, ahí está, toda esta cara cilíndrica sería cut revolve, perdón, circular boss. Esa no se está seleccionando, si se dan cuenta, y como resultado pasa algo bien curioso, ¿no? Déjenme echar un poquito para atrás esto. Ahí está. Precisamente esto, ¿no? Que te aparece un corte que no incluye nada de esta saliente que se le está haciendo aquí. Entonces, no necesariamente tienes que seleccionar todas las operaciones que están generando algunas caras en particular, ¿no? Pueden ser algunas de ellas siempre y cuando exista congruencia en cuál va a ser el resultado final que va a suceder. Y finalmente, con respecto a esta cara, o cualquiera de las caras que están al final de la pieza, simplemente pues hacemos una simetría de absolutamente todo el sólido. ¿Sí? Entonces están sólidos para simetría.
Fíjense que el nombre que le da al sólido normalmente va a ser el nombre de la última operación que está teniendo el sólido. ¿Sí? Entonces, para que no se asusten, no que digan, oye, me dijiste que seleccionara sólidos para simetría, pero estás seleccionando una operación. No es así. Esto es lo que sucede, ¿no? La última operación es la que da el nombre al sólido, a menos que tú la cambies de manera manual. Y para eso, recuerden, tenemos que irnos a las opciones del sistema y en dónde están el Feature Manager, podemos nosotros decirle que nos muestre el sólido siempre, o la carpeta de sólidos, perdón. Y en este caso, yo sí puedo cambiarle aquí la operación a este sólido. Ahí está. Entonces, cuando yo agarro aquí simetría, ya se llama este sólido, ¿sí? Para que no les ocasione eso confusión, ¿no? Bien, ¿alguna otra duda? Por Ok. ejemplo, en el caso de ese bloque, de ese ejercicio, ¿se puede explicar primero la equidistancia y posteriormente hacer los duplicados? La matriz. También se Sería en el podría. pistón, ¿verdad? El último que hice. En el penúltimo, perdón. En el de que se hizo la placa con los orificios. En el de arriba, Justamente. ese mero. Ajá. Y tu pregunta es, perdón, otra vez. Sí, sí, pues si yo, por ejemplo, hiciera lo primero lo que es un espejo, un duplicado, ¿cómo se le llamaba? ¿Una simetría? Una simetría, así es. Y posteriormente hago las matrices, ¿también estaría bien? ¿También se puede? ¿O si es preferible al Sí último se puede, hacerla? pero vas a hacer una operación adicional. Porque si primero haces la simetría, pues obviamente en tu histórico primero va a quedar esa simetría. Y después cuando hagas las matrices que hacen todos los agujeros, pues vas a tener que hacer otra simetría adicional. Sí, entonces claro que se puede, pero pues te consume más operaciones, ¿no? Ok, ok. Y a veces algunos lo dicen nada más que por elegancia utilice las menos operaciones posibles, pero yo les recomiendo utilizar las menos operaciones posibles por performance, ¿no? Ya vimos que reconstruir cada operación toma su tiempo, ¿no? Entonces imagínate que tienes que poner ahora en un ensamblaje 100 de estas piezas, 200 de estas piezas, entonces ese tiempo sí es valioso en la reconstrucción, porque va a hacer que tu programa se vea como tonto, ¿no? Como con lags. Entonces sí hay que tratar de utilizar las menos operaciones posibles. Ok, ¿Sí? gracias. Muy bien, entonces con eso cerramos el tema de matrices. Todavía tenemos por aquí unos 20 minutos para dar la introducción a lo que va a ser las operaciones de revolución. De hecho, es un tema muy corto, está muy fácil, y por eso decidieron que aquí mismo vamos a agregar también las operaciones de barrido. Hoy con que cubramos revoluciones es más que suficiente, ¿no? Entonces, básicamente, las operaciones de revolución, si ustedes se remontan un poquito por ahí a la universidad, cuando veíamos sólidos de revolución, lo único que hacíamos era como que dar un cierto perfil a partir de alguna función, ya sea paramétrica o no. Y alrededor de alguno de los ejes hacíamos girar ese perfil y lo que generábamos era como un sólido, ¿no? Precisamente por eso se llaman sólidos de revolución. Entonces, eso es precisamente lo que se va a hacer con esta operación. Y ahora lo que resalta es lo que antes utilizábamos como ejes de simetría, en este caso que es precisamente una línea constructiva, pues ahora nos va a servir también como un eje de revolución. Entre comillas, porque van a notar que aunque lo utilicemos al principio como una línea constructiva, al final nos va a pedir que de todos modos cerremos el perfil con una línea sólida. Bien, entonces vamos a comenzar a hacer este perfilito. Nos pide que lo hagamos en el plano alzado, obviamente para conservar esta orientación. Y entonces vamos a hacerlo en tres partes. La primera parte es lo que es el rayo, eso lo vamos a hacer con un barrido. Después tenemos el centro nada más que le llaman y el conector, ¿no? El conector es precisamente lo de en medio, recuerden, esta es una manivela y lo de afuera pues es el ring. Entonces ahorita vamos a dedicarnos a ver si alcanzamos a acabar el ring y el conector, el hub. Bien, entonces comenzamos a trazar este perfil en el plano alzado. Lo vamos a hacer a través de una pieza con template milimétrico. Y nuestro alzado obviamente sería nuestro front plane. Lo que podemos hacer es comenzar haciendo de una vez nuestro eje de simetría, perdón, nuestro eje de revolución, y a partir de ahí vamos a dar la cota de 45. Entonces, desde aquí arriba, línea constructiva,
que se haga el enganche para que sea vertical. Ahí está. Y lo acotamos a 45 milímetros. Entonces tenemos de los dos lados línea horizontal, vertical y arco. Entonces vamos a las líneas. Viene una horizontal, una vertical. Y recuerden, aquí podemos automáticamente cambiarnos a arcos si regresamos o con la tecla A. Lo dejamos ahí. Nada más recuerden, voy a utilizar como referencia esto. Esto no va a ser enganche. Y termino mi croquis. Vamos a acotar. Entonces, el diámetro total que va a tener la parte recta va a ser de 25 milímetros. Recuerden, utilicen la línea de construcción para poder cambiar hacia cotas diametrales. Van a ser de 25. Si se deforma un poquito, no se preocupen. Ahorita vamos a tratar de arreglarlo. Después, entre puntos, nuestra parte circular tiene 16 milímetros. Y algo que no se ve ahí, pero que sí vale la pena agregar, es que esos puntos tienen que alinearse verticalmente, ¿no? Entonces tienes toda una serie de opciones. Directamente decirle, estos puntos pónmelos verticales. Bien puedes decirle que este par de líneas aparecen de colineales. Entonces tienes muchas formas de hacer lo mismo, ¿no? Y como siempre, recuerden, si ustedes lo mueven y esa parte no se deforma, es decir, esta línea no se está deformando con esta, entonces ya existe alguna relación que se haya agregado automáticamente que les va a permitir. De hecho, si yo quisiera agregar aquí la relación vertical entre ellos, puede que ahorita no me esté dando ningún problema, ¿no? Pero en algún momento esto se va a volver un posible punto en donde vamos a tener el problema de sobredefinición. Entonces, siempre prueben su croquis primero arrastrando el mouse para que vean exactamente cómo se comporta, ¿no? Después tenemos que tiene una altura total de 45, ya la dimos, y desde la línea vertical hasta el punto más lejano del arco tiene 4 milímetros. Como recordatorio, primero hagan clic por supuesto en la línea vertical. Si dejamos presionada la tecla Shift, se va a referir a los puntos lejanos o cercanos del arco. ¿Sí? Ahí podemos hacer clic, soltar Shift, y este nos los marca a 4 milímetros. Anda medio raro mi mouse el día de hoy. Ahí está, esto es lo que quería llegar ahorita. ¿Sí se fijan cómo me puso a mí la cota como si fuese conducida? Esa es una clara implicación de que existe alguna relación de más, ¿sí? Y no me va a dejar en todo caso acabarlo. Déjenme nada más agregar la de 10 milímetros de aquí. Recuerden, esta línea hasta donde comienza el arco tiene 10. Pero no puedo controlar estos 8 que deberían de ser 4, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un poquito de adelanto en lo que es reparación de croquis. Esto se ve de hecho creo que en el módulo 8 o 9. Y lo que vamos a hacer es que esta cota la voy a dejar como conductora. Es clic derecho, recuerden, para cambiar conductora a conducida. Clic derecho en la cota y aquí está justamente marcado, ¿no? Le quito la marca de conducida, ahí está como conductora y comienzan los conflictos, ¿sí? Esto es justamente lo que queremos arreglar, ¿no? Que tengamos nosotros el control del croquis como lo necesitamos y no dejar que el software mismo nos esté metiendo el ruido para que no podamos, ¿no? Entonces vamos a usar una herramienta muy buena. Fíjense acá abajo, en el área de notificaciones, junto a la que nos dice editando croquis, está ese icono definido en exceso. Cada vez que pasa esto va a aparecer ese icono y si hacemos clic en él, en el Property Manager va a aparecer una opción especial que se llama Sketch Expert, que es como el experto de croquis. Y en nos va a dar todas las posibilidades que tenemos para evitar tener esos problemas, ¿no? Vamos a hacer clic en diagnosticar siempre que se abra el Sketch Expert. Y lo que va a hacer es lo siguiente. Me va a dar distintas opciones, distintas soluciones que me van a ayudar precisamente a que no suceda esto. Si voltean al área gráfica, lo que me está diciendo es que tengo una relación de coincidencia aquí,
que si la quito, ahora sí me va a permitir que esta cota quede como conductora. Podemos ir explorando cada una de las opciones. Fíjense, vamos a la número 2, que me dice que si también quito esta relación de vertical, esto va a suceder, ¿no? Pero si quito esta relación de vertical, lo que va a suceder es que para que este arco pueda quedar de la dimensión que yo quiero, pues esta línea se va a estar moviendo y va a tener una inclinación. Entonces, obviamente, esa no es la respuesta que busco. Si quito la cuota de 16, podría funcionar. Sin embargo, si volteamos a ver nuestro modelo original, necesitamos esa cota de 16. Entonces, tampoco es la solución que busco. Podemos quitar la de 8, la vamos a hacer de 4 por supuesto. Obviamente tampoco es lo que busco porque es justamente la que estoy tratando de reparar. Y finalmente aquí me habla de alguna otra coincidencia, de hecho podemos revisarla, ahí está. No sé exactamente entre quién esté haciendo esa coincidencia, la verdad yo pensé que este iba a ser un poquito más como explícito. Pero bueno, es una coincidencia, ok, del punto final de esta línea con el centro del círculo. E igualmente, esta es una coincidencia del punto final de esta línea con el centro del círculo. Si se fijan, de hecho, esas dos coincidencias van a estorbarme. Y ahí es cuando sí van a ver que nos va a hacer falta relación ya sea de colinealidad o de coincidencia vertical entre los puntos finales del círculo. Vamos a agarrar la solución 1 y la vamos a aceptar. Y ahorita van a ver qué va a pasar justamente lo que les digo. Una de las líneas se va a cortar, la otra no. Ahí está, aceptar. Nos dice ya se puede encontrar una solución válida. Vamos a dar a aceptar otra vez. Y en vez de 8, vamos a cambiar la cota a 4. Ahí está, justamente, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ya lo exploramos en realidad, ¿no? Podemos volver a utilizar el Sketch Expert. Pero ya vimos que era esta coincidencia desde que la analizamos, ¿no? Ahí está quitadita. Y ahora sí, esto es lo que les decía. Ahorita los 16 los vamos a hacer verticales. Lo que necesito es que verticalmente se alineen estos puntos o bien que estas dos líneas aparezcan como colineales. ¿Sí? Y ahora sí, puedo dar los 16 como los necesito. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, el Sketch Expert es una herramienta bastante poderosa en el sentido de que te permite ver distintas opciones y elegir la que es más adecuada para hacer tu reparación de croquis. ¿Entonces, bien, dudas con Sketch Expert? No, Sí, de todos modos, ese lo vamos a ver más adelante, ¿no? Como les digo, aparecen módulos más adelantados, pero a mí me encanta que salga aquí este error porque te deja ver ese desde ahorita que ya estás empezando a croquisar, ¿no? Que creo que sí es muy necesario. Bien, entonces ya el croquis está completamente definido. Vamos a salir de él. Y en la pestaña de operaciones vamos a utilizar ahora revolución de base saliente. Ojo, de manera análoga que como extruir base saliente es diferente a extruir corte, también revolución de saliente o base es distinto de corte de revolución. Y te das cuenta ahorita porque pues en este caso como no hay sólidos no puedes utilizar el corte de revolución. Entonces vamos a hacer clic en revolución de saliente base. Y si es la primera vez que utilizas este croquis para una revolución, te va a dar este prompt. Lo que te está preguntando a grandes rasgos es si tú quieres que el croquis se cierre automáticamente. Es decir, si utilizamos esta línea constructiva como si fuera nuestro eje de giro, de revolución, pero realmente para que esto suceda bien, él tiene que cerrarlo con una línea sólida. Le vamos a decir que sí. Y ahí está, es una de las operaciones más fáciles que se puede tener. Tú tienes que decir cuál línea es tu eje de revolución. De hecho, aquí todavía las puedo ir cambiando. Fíjense qué pasa si voy seleccionando distintas líneas. De hecho, no la puedo resolver. Hace distintas posibles revoluciones. Igualmente puedes tener las opciones de hasta profundidad especificada, algún vértice, superficie, etcétera, etcétera, como ya lo conocemos. Normalmente nuestras revoluciones tienen 360 grados, de no ser así, bueno, pues obviamente aquí se puede ir haciendo esa modificación. También puedes hacer revoluciones con un ángulo en una dirección, con otro ángulo en la otra dirección. Voy a hacer unos 25 para que se note. Y al igual que en la extrusión, bueno, pues podemos hacer operaciones lámina, ¿no? Que como decíamos, simplemente le da un espesor al perfil que estamos tratando de revolucionar.
¿sí? Ahí estaría nuestra lámina, déjenme activarla. 10 milímetros no los puede resolver, es demasiado espesor, vamos a darle unos 3 milímetros para que se vea. Tampoco los puedes, demasiado. No pudo, es demasiado. Sí, pero bueno, ya se imaginan lo que sucede, ¿no? Igualito que como pasa con la extrusión con operación lámina, pues nada más me genera el perfil con un espesor que nosotros le indiquemos aquí, ¿no? E igualmente tiene su herramienta de selección, contornos seleccionados, se utiliza igualito también, entonces no hay mucho que hablar al respecto, ¿no? Bien, entonces vamos a dejarlo a 360 grados, la aceptamos y ahí tenemos nuestra revolución. ¿Cómo sé si es sólido? Bueno, pues para eso tenemos precisamente nuestras vistas de corte. Tengo vista de sección. Ahorita la voy a dejar como está en el plano frontal, en el alzado. Y ahí está el corte. Podemos ver claramente que lo que estamos viendo es un sólido. Para desactivarlo hay que hacer otra vez clic en el botón de vista de sección. Y ahí regresa nuestro sólido. Bien, ¿dudas hasta ahí? Es muy sencilla, ¿no? En realidad. Ok, redondeos de croquis. Esta Para operación cortes, nos pide, perdón, Edgar. perdón que te interrumpa, Diego. Sí, Para dime. el corte siempre es seleccionar un plano, ¿verdad? Sí, Forzosamente. Ah, ok, ok. puede ser uno de los planos principales o si ya existen planos también en tu modelo, también los puedes seleccionar, ¿no? De hecho, aquí abajo en sección uno puedes ver que está el plano, puedo utilizar este plano y de ahí partir, por ejemplo, ¿no? Ah, ok, Sí, ok. pero sí, siempre tiene que ser un plano, no pueden ser caras ni superficies curvas. Muy bien, gracias. Sí, sí, no hay de qué. Ok, nosotros hemos estado viendo redondeos que se conocen como operación de redondeo, ¿no? Por ejemplo, el ejercicio nos pide que demos un redondeo de 5 milímetros a esta y a esta cara. ¿Sí? Entonces, hasta el momento nosotros lo hemos estado haciendo de esta manera. Pero, sin embargo, déjeme borrar esa operación de redondeo que no la vamos a utilizar. También dentro de los croquis existe su propia operación de redondeo. Esta es la línea que les decía que cierra automáticamente y aunque aparezca completamente definida es nada más como un error gráfico, ¿no? Arrastren un poquitito cualquiera de sus puntos finales y van a ver cómo queda completamente definida, ¿no? Es algo gráfico meramente, hecho acá abajo nunca dejó de decir completamente definido. Los redondeos de croquis se encuentran en las herramientas de identidades y de modificación y se encuentran aquí. De hecho, funcionan idéntico a cómo funcionan los redondeos de operación. Vamos a ponerlo a 5 milímetros y es muy importante que tengamos marcado conservar esquinas restringidas, porque las intersecciones que se encuentran ahorita aquí, que son estos puntos, se van a volver virtuales cuando nosotros agreguemos el redondeo. Si no conservamos las esquinas restringidas, bueno, pues esto se va a mover todo por ningún lado, ¿no? Entonces, hay dos modalidades, puedes elegir directamente el punto de intersección donde vas a querer hacer el redondeo, o bien, un poquito más novato, puedes seleccionar las dos entidades que coinciden en ese punto. Si tú marcas acotar cada redondeo, lo que pasa obviamente es que a cada redondeo le pone su cota de radio, en este caso de 5. Si no marcas acotar cada redondeo, va a acotar únicamente un redondeo y va a agregar una relación igual entre ellos, de forma que ese redondeo o esa cota va a controlar todos los redondeos que tú hiciste en esta operación. Vamos a dejarlo sin acotar cada redondeo, así como está, vamos a darle a aceptar. Y aquí está lo que decíamos, ¿no? Nos acota un solo redondeo, en este caso con un radio de 5, y nos está agregando esta relación igual, así que se refleja acá arriba y aquí abajo, ¿no? Y obviamente pues es entre los arcos que generó ese redondeo. Listo, aceptar. No cambia 4 milímetros, ok, voy. Ahí está, sí, muchas gracias por la observación. Y ahí está, ya se parece un poquito más a nuestro modelo original, ¿no? Ok, el rim, si se fijan, no es un círculo. En realidad es como una especie, no de elipse, sino
pues dos finales, digamos, redondos que se unen por dos líneas. Y aunque sí lo podemos dibujar nosotros directamente, de hecho vamos a comenzar a hacer un croquis en el plano alzado una vez más. O sea, un poquito de zoom hacia afuera. Que claro que tú puedes comenzar a hacer tu línea, que se vuelva arco, haces línea y lo vuelves a generar como, perdón, ahí está, como arco, ¿no? Sin embargo, SolidWorks ya contiene una herramienta que traza este tipo de geometría y se conoce como ranura. Y lo que va a hacer la ranura es generarnos una entidad compleja, pues que precisamente va a tener esa geometría que estamos buscando. Bien, entonces tenemos 4 tipos de ranura. La ranura en la que tú das los dos puntos finales, que es justo la que estoy haciendo ahorita. La ranura en donde tú das el centro y un punto final. Y después los equivalentes, pero en ranuras circulares. Voy a soltarlo. Que sería 3 puntos de un arco. Inicial, final. Y el que va a dar la definición última. Y el que es nada más el centro, el arco. Y se fijan, el tercer clic o el último clic siempre corresponde a cuál va a ser el radio de la ranura. Y lo pueden ver como siempre en el icono de ranura, ¿no? Ahí se ve. Pero déjenme hacer un poquito de zoom para que lo divisen. Ahí está, ¿no? Siempre hay 1, 2 o 1, 2, 3 clics y el cuarto o el tercero, dependiendo del tipo de ranura, pues nos va a decir cuál va a ser el radio de la ranura misma. Entonces, en este caso vamos a utilizar una ranura recta. Pónganla en cualquier posición arbitraria ahorita e igualmente pues con cualquier radio arbitrario. Vamos a acotarla como está aquí. Tiene 30 milímetros de lado a lado y 25 de alto. Si se fijan, yo la tenía marcada para meter cotas, pero estas cotas, si se dan cuenta, no nos van a servir. De hecho, no les expliqué lo de poner las cotas automáticas. Aquí va de nuevo. Aquí está. Está marcada la opción de agregar cotas. E igualmente, tú las puedes dejar para que estén directamente como de línea constructiva. ¿Sí? Entonces vamos a desmarcar, agregar cotas. Y ahí queda. Entonces, la cota fácil es la altura, ¿no? Dijimos simplemente son pues 25. Creo que era 25. ¿Sí? Y la otra es de 30, pero esa de 30 está entre los puntos finales. Perdón, entre los puntos más lejanos que tienen por ahí los arcos. Nosotros hemos visto hasta el momento que yo puedo agarrar una línea, en este caso tendría que ser una línea vertical, y después con Shift presionar directamente sobre el arco, ¿no? También funciona en el orden inverso y sobre todo se utiliza cuando vas a hacerlo entre dos arcos. Todo el tiempo que haga esta cota, no voy a dejar de presionar Shift. Entonces ahorita ya presioné Shift, hago clic en el arco, todavía no pasa nada, hasta que voy acercándome al otro punto del arco. Y ahí están viendo que la cota se está haciendo de los puntos más lejanos del arco mismo. Ahí hago mi último clic, y está mi cota, y la ponemos a 35. Desde el eje de revolución tenemos de forma diametral 170. No lo hemos puesto, pero podemos agregar otra vez de manera auxiliar una línea constructiva, que aquí nos daría los 170. O fíjense en esto que voy a hacer. Lo malo que lo que voy a hacer no me va a dejar cambiar entre cotas diametrales y radiales, ¿no? Pero puedo pedirle que me muestre los ejes temporales. Y adivinen qué, sí puedo acotar con respecto a un eje temporal. ¿Sí? Lo malo es lo que les comento, ¿no? Que esta cota, déjenme borrarla, no me va a dejar estar cambiando entre cotas que sean, en todo caso, radiales o diametrales. Ahí está con respecto al eje. Si fijan, no cambian, ¿no? Aquí yo tendría que capturar directamente la aritmética, que serían 170 entre 2. ¿Sí? Y ahí sí me quedaría, ¿no? Entonces es otra opción, ¿no? Por si en algún momento no quieren dibujar ejes adicionales, esa es una forma de hacerlo también. Adiós ejes temporales.
Y me falta agregar mi línea constructiva. Recuerden, esta no importa si le dejo un punto final suelto. Todo no se completa, no se considera para la definición del croquis. Y aquí estarían mis 170. Y finalmente, con respecto a la cara superior de nuestro hub, de nuestro conector, tiene únicamente 6 milímetros. Y como decíamos, el croquis sigue apareciendo como completamente definido. Bien, entonces vamos a salir del croquis, vamos a hacer una revolución de 360 grados. Con el eje de revolución, este que ya teníamos aquí. Y tenemos el rin y tenemos el conector o el hub. Ok, vamos a detenernos allí. La siguiente clase vamos a ver ya lo que es un poquito del barrido, la operación de barrido. Es una de las más recurridas cuando tienes perfiles un poquito raros que no van a seguir trayectorias rectas ni puramente circulares. Y lo que nos va a generar es precisamente los rayos como los tenemos aquí en esta vista. Bien, entonces, ¿alguna duda adicional? Todo claro. El examen es el viernes, ¿verdad? El examen O es el viernes y como habíamos comentado, cubre únicamente hasta antes de matrices, ¿no? Todo lo que sea extrusión y corte de extrusión, asistente de taladro, redondeos, chaflanes, todo eso sí viene. Ok, Bien, ok, pues entonces nos vemos mañana 11:30. muy bien. Gracias, Bien, Diego. gracias a ustedes, hasta luego. Luego.